Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la presentación de Paola. Entonces yo empiezo y quisiera compartirles a grandes rasgos que la antropología médica, como un campo subdisciplinario de la antropología social, se ocupa de estudiar los fenómenos y los procesos sociomédicos, a lo que Eduardo Menéndez, que es uno de los, yo diría que es el antropólogo latinoamericano más importante en las escuelas del continente, ha definido y ha llamado como proceso de salud, enfermedad y atención. La antropología médica se trata de un campo que aborda una dimensión de la realidad social que tiene que ver con concepciones, valores, visiones, representaciones sociales, pero también saberes, conocimientos y también prácticas alrededor de la salud, para poder mantener la salud o para restaurar la salud cuando la salud se pierde. Pero también tiene que ver con el acontecer y la experiencia de la enfermedad, la experiencia del daño, la vivencia del sufrimiento, del dolor y la búsqueda de obtención de tratamientos terapéuticos, de soluciones frente a esas situaciones. Estudiamos la trayectoria de los enfermos cuando ellos recurren en la búsqueda de sanación, de curación, de tratamiento, de mejora o por lo menos de alivio. Evidentemente la antropología médica es un campo que tiene que ver con nuestras dimensiones como seres humanos, pero no solo como seres racionales, sino como seres corporales, que nacemos, crecemos, vivimos, nos enfermamos y morimos. Entonces la antropología médica ve desde el nacimiento hasta la muerte, a través de lo que puede ser el ciclo de vida, y en la encrucijada entre lo que es la sociedad y la cultura por un lado y la naturaleza por el otro, porque somos también seres biológicos, no somos solamente seres sociales. Siendo que el cuerpo es un objeto de estudio absolutamente privilegiado de la antropología médica, pero que también ha sido objeto de estudio privilegiado de la medicina como disciplina y como ciencia, pero también la medicina como construcción sociocultural a nivel histórico, y cómo las relaciones racializadas y el racismo como fenómenos que se dan en la vida cotidiana pasan necesariamente a través del cuerpo y a la percepción del cuerpo. Aquí vemos ya una primera coincidencia, un primer punto o trait de unión, en donde evidentemente hay una ventana de oportunidad para poder entender que tanto dentro del campo médico, del campo de la medicina, a nivel histórico y en el presente, en las relaciones médicos-pacientes, por ejemplo, pero también en la medicina con su evolución histórica de cómo ha visto el cuerpo y cómo lo ha estudiado, es evidente que aquí tenemos un primer punto en donde se puede estudiar el racismo como fenómeno sociocultural. La antropología tiene que ver estudia también las características y la transformación de los sistemas médicos. Y obviamente cuando hablamos de sistemas médicos nos referimos a formas más o menos organizadas socialmente de poder enfrentar la enfermedad y resolverla, o tratar de resolverla, y proporcionar atención terapéutica, ¿no? Y la antropología médica estudia las relaciones entre sistemas médicos, porque no hay un solo sistema médico. Hay muchos sistemas médicos y más en situación de pluralismo acentuado como puede ser el caso de México, ¿no? Porque a través de la organización de la salud, a través de la organización y la búsqueda de respuestas cuando la salud empieza a caer y entra el sufrimiento, la enfermedad, a través de estas respuestas, obviamente hay distintas expresiones socioculturales de distintos grupos sociales que recurren a distintos saberes y recurren a distintas opciones terapéuticas. Entonces, evidentemente, sí estamos hablando de pluralismos, ¿no? En antropología médica se estudian entonces a las personas que enferman, que sufren, que padecen todo tipo de daño físico y o emocional, pero también se estudian a los curadores, a los prestadores de los servicios, a los terapeutas, incluyendo al personal médico y al personal paramédico del sistema institucional de salud. En la antropología médica mexicana y en la antropología médica latinoamericana se ha reconocido ampliamente la organización social del sistema de salud, que la organización social del sistema de salud pasa por la construcción sociohistórica de un modelo médico que se llama
que ha llamado Menéndez como el modelo médico hegemónico, que es el modelo institucionalizado, el que tiene reconocimiento oficial por parte del Estado, el que se basa en la medicina así llamada científica, que se enseña en escuelas formales de medicina, las cuales en nuestro país, de manera tradicional e histórica, enseñan los estudiantes, a los internos y las internas, los residentes y las residentes a nivel de hospitales, bajo esquemas que son profundamente jerárquicos y autoritarios y en cierto sentido profundamente deshumanizantes. El modelo médico hegemónico, y aquí me rehago muchísimo a Eduardo Menéndez, que además es investigador del CIESA y ha hecho escuela en ese sentido. El modelo médico hegemónico es un modelo que presenta de por sí, desde sus raíces, una orientación positivista, biologista, mecanicista de la salud y de la enfermedad y del cuerpo humano, que tiene fuertes limitaciones a entender el carácter social del enfermar y de las respuestas posibles ante la enfermedad. Es un modelo profundamente individualista en ese sentido. Es un modelo también que tiene grandísima dificultad para entender, confrontar y resolver la distribución desigual del enfermar, del morir, del sufrimiento y del daño a nivel social, a partir de condiciones sociales que son diferenciales entre distintos grupos, a partir de la clase social, a partir del género y a partir de la etnicidad y de la raza. Ideológicamente, el modelo médico hegemónico, que es el que tenemos en los hospitales, en las clínicas de salud, en las escuelas de medicinas, etcétera, con el cual nos confrontamos la mayoría de nosotros cuando caemos enfermos, ideológicamente ese modelo reivindica su superioridad sobre otros modelos médicos, sobre otros saberes y sobre otras prácticas. Y esa reivindicación de superioridad se basa en la eficacia terapéutica, en gran parte, de sus procedimientos diagnósticos, uso de tecnología y, por supuesto, el uso de fármacos en la resolución de las problemáticas médicas. Sin embargo, es una reivindicación no solo basada en la eficacia terapéutica que se puede constatar empíricamente, sino se basa también sobre una ideología. Y esa es una ideología, lo repito, de superioridad. Dentro de ese sistema modelo, el paciente o la paciente tiende a ser despojado de su humanidad y se vuelve un sujeto-objeto al que se le ve como pasivo. El cuerpo se vuelve un conjunto de órganos o aparatos que la medicina estudia y el médico cura, o del cual la medicina como ciencia dispone, o al cual somete a procesos disciplinarios, como las dietas, el ejercicio, la higiene, la normativización de la sexualidad, las rutinas hospitalarias a las que son sujetas los pacientes, por ejemplo, durante el parto, que es un fenómeno que Lina y yo hemos estudiado muchísimo, digamos que tiene que ver con lo que Foucault ha conceptualizado como el biopoder, ¿no? La medicina está directamente ligada a fenómenos, procesos sociales que tienen que ver con lo que Foucault llama el biopoder. En ese sentido, podemos recordar también aquí ya una primera conexión con el artículo de Oliva López, que es una de las 3 lecturas que les pasamos para el día de hoy, en donde ella usa efectivamente ese marco conceptual para poder estudiar cómo la medicina, en su desarrollo supuestamente científico a lo largo del siglo decimonónico, pero sobre todo al final, efectivamente estudiaba cuerpos, pero no estudiaba todos los cuerpos, estudiaba ciertos cuerpos, que eran los cuerpos de las mujeres indígenas, para poder determinar ciertas características patológicas de sus cuerpos, de acuerdo a las características de ese grupo específico de mujeres, que además se podía estudiar porque evidentemente no tenía la agencia para hacer que sus cuerpos no fueran objeto de estudio, ¿sí? Dentro de relaciones de poder profundamente desiguales a nivel social. Es evidente que entre modelos médicos, pero también en la formación de los estudiantes de medicina y por supuesto en la relación médico-paciente que se da en el consultorio, en el hospital o donde sea, se dan relaciones asimétricas de poder, donde de tener en sus manos el conocimiento científico, entre comillas, y reivindicar la eficacia terapéutica de sus tratamientos, son armas extremadamente eficaces para poder afirmar y reafirmar la superioridad de sus saberes, de sus diagnósticos, de sus terapias,
en una consulta entre médico-paciente, en los tratamientos que se otorgan y por supuesto en el confinamiento de un hospital, ¿no? Pero además, desde esta declaratoria reafirmada de superioridad hacia otros saberes y otras prácticas, pero también hacia los otros, ¿sí?, que son como son los pacientes y las pacientes, y son más otros algunos pacientes, como por ejemplo los pacientes y las pacientes que llegan a los hospitales públicos y que tienen ciertas características sociales que tienen que ver con la pobreza, clase social baja, un nivel educativo a veces menor, con ciertos rasgos físicos, reconocimiento que son, en el caso de mujeres, que son mujeres indígenas, etcétera, son más otras que otras. En ese encuentro se arraigan, se estructuran y se reproducen al interior de sus escuelas, en los centros de salud y en los hospitales, representaciones sociales del otro o de la otra, del enfermo, de la mujer parturienta, del paciente hospitalizado, se afirman, se arraigan y se estructuran y se reproducen comportamientos y actitudes que tienen una tendencia intrínseca de corte y estructural, de corte clasista, sexista y racista, como característica de un sistema, como un producto de un sistema que se ha construido a nivel social y a nivel histórico, de esa manera. Estas conductas y actitudes no son fortuitas o azarosas, sino son socialmente, históricamente constituidas. Dentro de un sistema que las reproduce y las profundiza, pero que las ejerce de manera diferenciada según quiénes son los pacientes. Como mencioné antes, él es un médico y es un antropólogo, pero también es un activista social. Es un ejemplo para poder hacer una antropología médica de corte activista. Su interés no es solo entender la relación entre violencia estructural y el sufrimiento como una forma de generar conocimiento, sino para poder cambiar esas estructuras de opresión y dominación que permiten la constitución y la reproducción de esa violencia estructural. Está convencido él que el marco de los derechos humanos es una herramienta fundamental y poderosa para denunciar esa violencia estructural y para denunciar el sufrimiento que genera y para restituir la dignidad humana y la agencia a quienes se las arrebataron. El saber que se tiene derechos es el primer paso hacia el empoderamiento y hacia la subversión de las estructuras de opresión y de dominación. Todo esto lo digo porque Paul Farmer sí habla de racismo, pero no habla solo de racismo. Y de hecho, sin utilizar el concepto, Paul Farmer de alguna manera parte de una visión que hoy llamaríamos el enfoque de la interseccionalidad, ¿sí?, aun si no usa ese concepto. Sostiene que la violencia estructural no está hecha solo de sexismo, no está hecha solo de clasismo, no está hecha solo de racismo o de otro tipo de discriminaciones o exclusiones, sino que sus formas más extremas y virulentas son expresiones de todas esas formas, constituyendo patología del poder dentro de una economía política del daño. Lo anterior, de parte de Farmer, es un llamado a evitar sobredeterminaciones de ciertas miradas sobre otras y a evitar reduccionismo conceptuales. Un llamado que yo personalmente comparto. Pero lo anterior no implica que no sea útil aplicar el lente del racismo en nuestros intentos de entender los procesos de salud, enfermedad y atención, sobre todo dentro del sistema médico institucional y sobre todo en la construcción de la medicina como disciplina científica, que creo que son dos situaciones de enorme oportunidad para poder estudiar el racismo. En el artículo que yo les di, que es el que yo escribí con Matías y con Marique sobre el Hospital Civil de Oaxaca, aun si nuestra finalidad no era necesariamente desnudar el racismo, clasismo y sexismo que se ejerce en ese hospital, que es el hospital más importante del Estado, en contra de las mujeres indígenas y pobres que se atienden allí para dar a luz, el entrevistar a ginecobstetras nos dio justo esa oportunidad de oro. O sea, fue a través de las entrevistas con ellos que salieron a relucir
las representaciones sociales compartidas que tienden a ser representaciones sociales hegemónicas dentro de ese gremio, lo cual no quiere decir que todos los ginecobstetras las compartan. De hecho, hay sabias y múltiples y buenas excepciones a eso. Pero a través de sus narrativas, de los ginecobstetras y de las ginecobstetras entrevistadas, porque también hay mujeres ginecobstetras que reproducen esos mecanismos, logramos ver a través de sus narrativas y de sus representaciones hegemónicas que ellos tienen y ellas tienen sobre las pacientes indígenas, logramos ver cómo esas representaciones permiten y al mismo tiempo justifican el ejercicio de la violencia obstétrica que pasa necesariamente por el clasismo, por el sexismo y por el racismo. Prácticas obstétricas que son injustificadas, que son dolorosas, que son innecesarias, que son hasta dañinas, que llegan al borde de la experimentación sobre el cuerpo de las mujeres, que son otras, que se consideran dóciles y agradecidas porque se piensa, entre otras cosas, que no se van a quejar. Y por lo tanto no va a haber sanciones y no va a haber consecuencias. Obviamente la violencia obstétrica incluye otros elementos, incluye el maltrato verbal, el maltrato físico, incluye el abandono, las negligencias, etcétera, etcétera. En el artículo no hablamos de eso, nos enfocamos más bien a las representaciones sociales de los ginecobstetras y cómo esas representaciones revelan la imagen de la otredad y cómo esa imagen de la otredad aplicada a la mujer indígena pasa necesariamente a través de representaciones clasistas, sexistas y racistas, que además permiten ciertas prácticas, ¿no? Estas representaciones no solo revelan relaciones de poder profundamente asimétricas, sino también la inferiorización de esas pacientes a las que se les despoja de derechos y se les transforma en cuerpos y objetos hasta en materia de enseñanza. Aquí hay un paralelo claro entre lo que explica en su artículo Liva Sánchez y lo que nosotros, que se refiere al siglo decimonónico, y lo que nosotros vimos en un hospital civil hace 4 años, ¿sí?, cuando hicimos el estudio. Y se justifica este actuar porque son pacientes indígenas que se atienden en un sistema público, supuestamente gratuito, pero que también es un hospital escuela, por lo que la gratuidad y lo público no se interpreta como un derecho, sino se interpreta como un derecho de los ginecobstetras para actuar como actúan, porque las mujeres tendrían que estar agradecidas porque están recibiendo un servicio. En cierta manera, la distancia temporal entre la ginecobstetricia del siglo decimonónico que nos cuenta Oliva Sánchez y la que se practica en el hospital civil hoy en día, evidentemente se acorta. Las mujeres, pero no todas las mujeres, como nos recordaría muy bien Paul Farmer, sino aquellas que son más vulnerables, las pobres y las indígenas, se despojan de su humanidad y se vuelven cuerpos objetos, hasta experimentales. Aquí tenemos una ventana de oportunidad enorme para poder estudiar algo que nosotros no estudiamos y que tiene que ver con los procesos de racialización, que también intervienen en estos contextos. Entre las mujeres indígenas, que se caracterizan también por tener cuerpos y por tener fisionomías y por tener color de piel y por tener una cierta representación social compartida de cómo son ellas y de cómo las ven, por un lado, y un personal médico y paramédico de los hospitales que seguramente podría tener fisionomías muy parecidas a las mismas mujeres, pero que utiliza estrategias de blanqueamientos en el establecimiento de las jerarquías en donde ellos, obviamente, están en una situación de superioridad. Pero para ver esas ventanas de oportunidad, yo dejaría aquí mi presentación y pasaría la palabra a Lina, porque creo que Lina se va a enfocar mucho más hacia qué tipo de interrogantes, qué tipo de ventanas de oportunidades tenemos en el campo médico, en el campo de la antropología médica, en el campo del estudio de la medicina y del sistema médico hay para estudiar fenómenos de racismo y de relaciones sociales racializadas. Entonces le paso la palabra. Muchas gracias, Paula.